continuación, sube a la mesa Juan José García González y Javier García Alonso, que nos presentan, Juan José, una bibliografía del Concejo de Muros del Nalón. Bueno, buenas tardes. Voy a hacer yo la presentación del trabajo para no tener que estar cambiando entre dos personas, aunque fuimos dos efectivamente quienes lo realizamos. El objetivo de este trabajo ha sido recopilar de la forma más completa posible la bibliografía relacionada con el municipio de Muros de Nalón en sus diversos ámbitos: histórico, toponímico, geográfico, artístico, deportivo, etc. Hemos intentado seleccionar los títulos más directamente vinculados con lugares, hechos y personajes del concejo, buscando ofrecer una herramienta de consulta que sirva de ayuda a quien quiera investigar o interesarse por estos asuntos. Aún así, son 166 las entradas que figuran en este repertorio, incluyendo libros, artículos, mapas e incluso algunas referencias, pocas y muy seleccionadas, de páginas digitales. Y para su mayor utilidad hemos organizado estas entradas por temas, bastante subjetivamente elegidos, que pretenden agrupar las aportaciones sobre algunos aspectos que nos parecieron especialmente relevantes de la identidad del concejo. Muros de Nalón es el segundo municipio más pequeño del Principado de Asturias en extensión. Sin embargo, por su historia y por su emplazamiento geográfico en la margen izquierda de la desembocadura del río Nalón, ha sido objeto de abundantes estudios que se han incrementado notablemente en el presente siglo. En el concejo se sitúa además el puerto de San Esteban, un ejemplo singular del proceso de industrialización asturiana que llegó a convertirlo en el puerto carbonero más importante de España. Y en lo tocante al arte, en Muros de Nalón tuvo lugar la creación de una colonia de artistas que, por su singularidad y por las obras fruto de su trabajo, ha alcanzado relevancia en la historia del arte asturiano y español. Por eso, tanto el puerto de San Esteban como la colonia de artistas de Muros han sido objeto de apartados específicos. Desde el punto de vista bibliográfico, nos parece también notable el hecho de que en un municipio tan pequeño se hayan editado ya desde 1897 y en periodos temporales diferentes 5 publicaciones periódicas, así como un blog dedicado a la historia de Muros desde 2022 y aún activo. En los minutos siguientes haremos una breve glosa de algunos de los materiales bibliográficos que consideramos sobresalientes. No se está viendo, ¿eh? Vale, bueno, pues no es tampoco tan importante. Son 3 las monografías sobre el concejo. La primera es la de Félix González Fierro Viña, de 1953, titulada Muros de Nalón, apunte geográfico e histórico de la villa de Muros de Nalón y del puerto de San Esteban de Pravia, con alguna noticia particular de la parroquia de Santa María de Muros. Sigue siendo obra de referencia obligada para los estudios sobre el concejo, pues además de ofrecer una visión de conjunto sobre este, estudiando la historia de sus 2 núcleos de población, Muros y San Esteban, y de la parroquia de Santa María de Muros, la única existente en el municipio en la fecha de edición del libro, incluye diversos apéndices con la transcripción de documentación antigua, datos de empadronamientos de distintas épocas, un vocabulario del asturiano usado en el concejo, información sobre el tráfico de viajeros, mercancías y carbones transportados por la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana y otros. En 2003, Armando Grande Roca publicó Muros de Nalón, el libro del concejo. En sus 427 páginas reúne amplio material gráfico con numerosas fotografías del caserío murense a la fecha de edición y de paisajes y playas, al lado de otras muchas históricas, recopilando imágenes de varios coleccionistas de fotos antiguas. Sus textos actualizan las aportaciones del libro de González Fierro y a ello suma una amplia documentación geográfica, artística, gastronómica y deportiva. En 2009, el mismo autor escribió una continuación de su obra anterior con el volumen titulado Concejo de Muros, su historia, período de 1936 a 1975. En ella se viene a estudiar un nuevo periodo de la historia murense, aunque con un carácter un poco diferente, pues la información se articula como una especie de anales en que se van recogiendo año a año
multitud de sucesos o alusiones a personas a partir de la consulta minuciosa de numerosos archivos y bibliotecas, a los que se ha incorporado, como él mismo señala entre las fuentes de la investigación, la memoria oral de vecinos del concejo y las vivencias propias. La actividad creadora de la colonia de artistas de Muros se desarrolló entre los años 1894 y 1890. Comenzó con las primeras vacaciones estivales que Casto Plasencia disfrutó en la casa de su discípulo Tomás García San Pedro, en el barrio murense de La Pumariega, y concluyó con la muerte del maestro. Durante esos años participaron de los encuentros, de forma más o menos regular, un nutrido grupo de artistas: Agustín Lardi, Cecilio Plá, Maximino Peña, Marcelina Poncela, Luis Bertodano y otros. Con ellos se encontraba también José Robles, dinamizador y cronista de la colonia, que publicó noticia de sus actividades en el Carballón, en unas crónicas que fueron compiladas por José Tolivar Fáez en 1984 en el libro José Robles, pintor de Asturias. El bibliógrafo y periodista Juan Santana, con la publicación en 1967 de un artículo en Región titulado «De la colonia artística murense», fue de los primeros en rememorar y tratar de recuperar el interés del grupo artístico. El mismo Santana publicó también en la colección de pintores asturianos del Banco Herrero una biografía de Tomás García San Pedro. Sobre la colonia vendrían después trabajos de Javier Barontay Dixman en 1992, el catálogo de la exposición de 1999 La colonia de artistas de Muros, organizada en San Esteban por Xoán Cándano, una serie de artículos de Luis Feas en los primeros años del siglo XXI y dos monografías de Juan Manuel Méjica, La colonia de Muros, fenómeno artístico, de 2003, y Pintores del Nalón, guía visual de la ruta pictórica La colonia, Joaquín Sorolla, de 2004. El puerto de San Esteban, llamado hasta 2019 San Esteban de Pravia, es el asunto con mayor producción bibliográfica, que analiza su historia más antigua como pequeño enclave para la entrada y salida de mercancías, sal, madera en sus inicios, su desarrollo espacial hasta convertirse en un importante puerto carbonero que llegó a ser a mediados del siglo XX, y tantas otras obras y actividades portuarias, junto a la inauguración de la línea del ferrocarril a San Esteban desde Oviedo en 1904, que fue motor fundamental para el tráfico del carbón. Al lado de artículos sobre asuntos concretos, hay varias obras de conjunto, como la ya clásica de Francisco Quirós, El puerto de San Esteban de Pravia, de 1975, las de Juan Manuel Méjica, Puerto de San Esteban de Pravia, Ilustración de 100 años de tráficos, de 2004, y Oficios tradicionalmente vinculados al río Nalón, de 2006, o la recientemente publicada Brevísima historia de San Esteban de Pravia, de Manuel Ruiz de Bucesta y Juan José Escudero, de 2024. Muy importantes para conocer el desarrollo espacial del puerto de San Esteban, así como la evolución de sus tráficos de buques y mercancías, son las memorias emanadas de la Junta de Obras del Puerto, de las que hemos intentado ofrecer un listado exhaustivo. Las primeras memorias, de carácter bienal, son textos extensos donde se comentan y justifican las obras ya realizadas, así como las que estaba previsto realizar. A partir de 1960, las memorias se convierten en meros formularios estadísticos de las características y movimientos del puerto. Constituyen un legado de gran valor, con muy escasos ejemplares y bajo la salvaguarda, en muchos casos, de nuestra red de bibliotecas de Asturias. Para el conocimiento de la evolución topográfica del puerto de San Esteban es también fundamental la cartografía. Por eso hemos incluido en el trabajo una recopilación de planos en orden cronológico. Varios de ellos son de una considerable antigüedad, por ejemplo, los 7 publicados ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Otro capítulo que nos parece relevante es el de las publicaciones periódicas editadas en el concejo. La primera de ellas, El Nalón, fue fundada en 1897 por Edmundo Díaz del Riego, natural de Muros, y editada y dirigida por él mismo hasta 1903. Por no acatar desde su fundación los requisitos legales de la ley de imprenta vigente en el momento, en 1901 fue conminado a dejar de publicarla. Al no cumplir esta orden, el gobernador civil le impuso una multa en 1902. Y los problemas con el gobierno civil continuaron hasta que cesó en la publicación en 1903.
La cabecera del Nalón estaba compuesta por 3 ilustraciones creadas por el ya mencionado Tomás García Sampedro. Tenía carácter quincenal y gran acogida entre los residentes tanto en el Principado como en Hispanoamérica, y colaboraron en ella firmas tanto asturianas como de otros lugares. La Ilustración asturiana, fundada también por Edmundo Díaz del Riego, vino a llenar el hueco dejado por el Nalón. Se editó su primer número en enero de 1904 y continuó publicándose hasta agosto de 1905. Tuvo periodicidad mensual desde enero a junio de 1904, pero desde el número 7-8, ya de julio de 1905, pasó a ser bimestral hasta su último número. Tenía corresponsales en Asturias y en Cuba y alcanzó un prestigio considerable en la época. Algunos de sus colaboradores estaban muy vinculados al concejo de Muros, como Rafael Altamira, que tenía casa en San Esteban. Otras firmas relevantes fueron Armando Palacio Valdés, Vitalaza, Ramón Pérez de Ayala y Fermín Canella, por citar a algunos. Parte de sus hojas contenían publicidad, lo que la hace también interesante para conocer la actividad comercial y turística de la época. Las otras 3 publicaciones que quería mencionar serían Brisas del Nalón, un periódico independiente quincenal, defensor de los intereses morales y materiales de Cudillero, Soto del Barco y Muros de Nalón, que se editó en Muros entre 1926 y 1927. Una segunda época de la Ilustración asturiana, que fue promovida gracias a la iniciativa de Joan Cándano y Armando Grande, que han hecho muchísimo por la recuperación de la memoria de las cosas de Muros. Y una última, La Estrella de San Esteban, que fue fundada en 2020, estuvo hasta 2025, ahora ya ha dejado de publicarse, y puede seguir leyéndose en una página de Facebook con el mismo nombre. Podría hablarles todavía de algún otro bloque temático del trabajo, como el dedicado al arte del concejo, que tuvo visitantes de la talla de Joaquín Sorolla, Rubén Darío y otros, o de algunas obras de creación literaria en cuyos escenarios están presentes las tierras de Muros, o del blog que editamos los autores de este trabajo con el título Muros de Nalón a través de sus nombres, con un carácter divulgativo, pero intentando siempre mantener el rigor y aportar, cuando ello es posible, la investigación propia. O podría mencionar también la existencia de 2 pequeños libros calificables como raros, bibliográficos, a saber, el discurso leído en el Colegio de Segunda Enseñanza de Muros de Pravia en la solemne inauguración del curso académico de 1894 a 1895 del doctor Manuel Martínez de Halo, y está escrito en francés, leo traducido su título, Catálogo de los árboles frutales de adorno, arbustos, plantas cultivadas en el castillo, granja y vergeles de Muros de Pravia, Asturias, España, de la propiedad de Su Excelencia el señor Marqués de Muros, de Jean Levigot, de 1876. Pero como ya saben que tempus irreparabile fugit, considero adecuado finalizar aquí mi intervención y ceder el testigo a la siguiente comunicante. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Juan José, por tu interesante ponencia y por ajustarte también a los tiempos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, comentario acerca de la interesante comunicación que nos ha presentado Juan José? Elaborada, como él ya nos ha comentado, junto con Javier García Alonso. Sí. Bueno, yo voy a hablar dentro de 2 sobre historia bibliográfica de los jardines asturianos. Sí. Esa cita última del Marqués de Muros no la tengo. No, ¿eh? Así que ya me la paso. Claro, es una obrita efectivamente muy interesante que se conserva en los fondos de la Biblioteca Universitaria y llegó, parece, pertenecía a la colección del... A ver si ahora lo podré decir o no, igual se me olvida. Bueno, no voy a recordar ahora el nombre del aristócrata del que procede, ¿eh? Pero venía de una colección particular y un día de casualidad me la encontré ahí y solo conozco ese ejemplar. De ese discurso inaugural del Colegio de Muros, que existía en aquel entonces,
hay 2 ejemplares que yo tenga localizados, pero nada más. Y son unos breves folletos que bueno, nos dejan efectivamente un poco en la línea de lo que nos comentaba Juan Carlos, son y de lo que decía también el señor Caravia al principio, ese tipo de cosas pequeñas que muchas veces desaparecen más fácilmente que las grandes. Muchas gracias.